Bueno, pues buenas tardes y de verdad, muchas gracias por la invitación, porque como podréis comprender, poder explicar un conflicto que cuando se vive en primera persona y estás totalmente implicada, poderlo, como digo, transmitir y explicar en otros territorios, ¿no? Pues bueno, es algo para nosotros y nosotras muy importante. Entonces, como no sabía bien a las personas, o sea, el conocimiento que podéis tener, ¿no?, acerca del conflicto, voy a hacer una exposición bastante general que os quería decir más o menos cómo la voy a enfocar. Yo creo que tenemos tiempo, procuraré no extenderme demasiado, por si luego en el debate, que aunque esto parezca un aula que da poco pie al debate, pero imaginaros que estamos en una plaza del 15M y estamos a la misma altura todas, pues se puede, a lo mejor, si algo que interesa más no he tocado, pues vamos, encantada si lo sé. Entonces, al principio voy a decir 4 cositas de lo que es, yo creo, o lo que pienso necesario para que enmarquemos este conflicto sanitario, porque es algo más que sanitario y es algo más que Madrid, ¿de acuerdo? Y luego quiero comentar, claro, también igual sin extenderme demasiado porque sería largo, pero todo acerca de los recortes y las privatizaciones que se han dado. Toco la parte estatal, ¿no?, como ahora veréis, y la parte madrileña, lo que tiene de concreto. Y luego ya lo que ha sido, pues digamos, toda la gestación del conflicto que, digamos, nos ocupa, ¿no?, pero para tener un poquito una idea general, ¿de acuerdo? Entonces, en principio yo creo que es necesario, ya digo, me parece importante porque si no hacemos este análisis, yo creo que luego, bueno, pues a veces no es todo la verdad, ni es correcto del todo lo que se dice acerca de las privatizaciones, ¿no?, que están sucediendo. Entonces, yo creo que este conflicto es parte y se enmarca perfectamente, como todas sabemos, en una crisis económica que no tiene precedente, ¿no?, una crisis profunda y que ya lleva casi, podemos decir, que 5 años, que es una crisis además de económica que recorre toda la economía, es una crisis social, es una crisis medioambiental, en fin, es una crisis verdaderamente de la humanidad. Está en tela de juicio todos los derechos que conocemos y que después de muchas luchas los habíamos conseguido. Está en tela de juicio las libertades, la misma democracia. O sea, es algo conocido, pero que yo creo que tenemos que tener, digamos, en la mente cuando afrontamos o analizamos el conflicto de la sanidad. Y digo esto porque, ¿qué es la política puesta en marcha? La política puesta en marcha ante esta crisis, pues también las conocemos, son unas políticas de ajuste, son unas políticas de austeridad, ¿no?, y que lo único que persiguen, nos dicen es que hay que cumplir el déficit, que hay que cumplir con el equilibrio presupuestario, y me atrevería a decir, caiga quien caiga. Y entonces ahora viene la batería de medidas, ¿no?, que nos están imponiendo, pues en nuestro caso más cercano, la Troika, el Fondo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, ¿no? Pero claro, de ahí arrancan, de esas políticas que además han recorrido toda nuestra vida, toda la economía, porque comenzaron con los salarios. Imaginaros que salario real, pero salario indirecto, salario diferido, es decir, nos han tocado los salarios, hemos perdido mucho poder adquisitivo, pero han tocado las pensiones, pero han tocado el estado de bienestar y así sucesivamente. Y ahí, por eso es donde se enmarca el conflicto de la sanidad. No es el mismo conflicto este que cuando luchábamos, al menos los más viejos y las más viejas, hace 10 años y hace 15, que también había privatizaciones. Ahora
con la política de la Troika, con estas políticas de austeridad, la lucha, digamos, es por el desmantelamiento total, no es una privatización puntual. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero esto ya venía pasando las privatizaciones desde los 90, ahí tenéis una ley, la otra, sí, efectivamente, pero no es lo mismo. No, ahora mismo nos estamos enfrentando a algo de una dureza muchísimo mayor y de una profundidad grande porque, como digo, abarca toda nuestra vida, toda. Yo creo que la lucha ahora, por eso además, pues muchas veces fracasamos, porque es una lucha a medio y largo plazo. El conflicto de Madrid no lo podíamos ganar el 27 de diciembre cuando se votó en una asamblea madrileña que tiene mayoría el PP. Ahí hay que tener una visión, a mi entender, a medio y largo plazo, porque si no nos descorazonaremos porque no hemos ganado, y no es así. Esto, como digo, es necesario enmarcarlo en esa lucha, que lo que está en juego es una salida de la crisis que o beneficia, como pretenden con estas políticas, al gran capital, a los especuladores, lo que todas conocemos, o la ganamos o se queda en tablas. Pero quiero decir, ese es nuestro enemigo, nos estamos enfrentando a un reparto de la riqueza, no hay otra, a unas nuevas reglas de juego. Entonces, claro, en el conflicto de Madrid, pues se enmarca ahí, por no, quiero decir, porque trae consigo una serie de problemas que si lo vemos muy a corto plazo, pues yo creo que no es completo el análisis. Por ejemplo, de esto, cosas que se derivan. Mirad, ya no importa, los servicios públicos de salud se crearon hace más de un siglo, pero como problema de salud pública, que se concebía entonces la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora eso no importa. Con la legión de parados y una buena salud, moderadamente buena salud de la mayoría de la población, no importa. Eso ha dejado de ser importante. Otro problema de los sistemas sanitarios públicos. La salud es un problema individual y eso ha calado. Todo lo que era o lo que muchas personas hemos pensado que habíamos hace 30 y 40 años o 25 conseguido, que es un nuevo concepto de la salud, un derecho para que esa se garantizase mediante servicios públicos, se nos ha venido abajo, porque ha calado, y esto es parte de, como decía al principio, de esas políticas de austeridad, o si queréis arrancar más hacia atrás, de ese pensamiento único, y ha calado. Ahora el problema dicen que es individual, y como mucho en los países occidentales tendremos una beneficencia, porque es feo que se muera la gente en la calle, pero así, y eso ha calado, repito. Esto yo pienso que es lo que un poco, ¿no?, el marco que quería en primer lugar comentar. De las políticas llevadas a cabo para destruir ahora, en los últimos años, el sistema sanitario público, que no es solo en Madrid, porque ha sido en prácticamente los países occidentales, Grecia, Italia, Portugal, pero también andan con los repagos en Alemania, o sea, eso está bastante generalizado precisamente por esas políticas de austeridad. Tenemos leyes estatales y tenemos leyes de los diferentes territorios, de las diferentes autonomías. Yo creo que a una ley que se le ha dado por lo menos poca importancia, creo yo, ha sido la que se aprobó en abril del año pasado, que verdaderamente ha destruido, además de todas estas políticas y lo que contaba, esta ley, este decreto ley, ha destruido nuestro sistema sanitario. Decíamos que era universal, gratuito en el momento del uso y financiado con impuestos, luego era público, ¿no? Ya no siempre de gestión directa, de gestión pública, pero mayoritariamente sí, ¿no? Bueno, pues esto de un plumazo se lo han cargado. Y tened en cuenta que era ese servicio que lo concebíamos como garante, en algún aspecto, como garante de la atención sanitaria.
¿Qué hace el decreto? El decreto aprobado en abril lo que hace es que de un Servicio Nacional de Salud, de un Sistema Nacional de Salud, como era en el Estado español, pasamos a un modelo de aseguramiento. Aunque todavía no lo hayamos notado del todo, que se ha notado, pero esto, aunque sea una cosa de momento conceptual, tiene mucho que ver. Ya no por el hecho de ser ciudadano o ciudadana tenemos derecho a la atención sanitaria. Ahora mismo, si no se cotiza, al menos viviremos en la inseguridad, podemos no tener derecho a la atención sanitaria. Digo que todavía, como no se está aplicando masivamente, pues está ahí. Pero si recordáis, cuando recién aprobado, en abril, ya bastantes colectivos venían que no entraban, o sea, que estaban excluidos de la atención sanitaria. Bueno, no sé si lo recordáis, pero venían, de acuerdo, pues venían, o sea, mayores de 26 años que no hubieran cotizado. Esto, claro, ¿cuál es el problema? Que quizá ahora mismo solo lo están sufriendo los inmigrantes, sin residencia, ¿no? Sin regularizar la residencia. Eso es lo que, entre otras cosas, dio pie a bastante objeción de los profesionales. Hicimos objeción de conciencia y hoy por hoy yo pienso que en la mayoría de los territorios del Estado, usando vericuetos, los estamos viendo, porque sí es verdad que les quedaba aquello de la atención en urgencia a los menores de 18 años y a las embarazadas, pero es que conocemos casos que esto no se lleva ni a cabo, esto poquito. Pero bueno, ahí ha quedado esa batalla por parte, al menos todavía, de lo que serían trabajadores y trabajadoras sanitarios. Pero ya digo, es una verdadera bomba porque nos ha dejado sin ese sistema universal. Pero es que además de comportarse de esa manera, que un día meten a un colectivo y otro día lo pueden sacar, es el que introdujo el repago, el volver a pagar por la medicación. No sé si es muy a propósito decir repago, pero nos entendemos. Es decir, si todos lo hemos construido y costeamos con nuestros impuestos, volver a pagar, pues es un repago. Y además introdujeron no a todos los trabajadores que ya y trabajadoras pagábamos, sino además los pensionistas que nunca habían pagado. Imaginaros si eso está subiendo, que sabréis que a partir de hoy ya han subido de nuevo. O sea que decían es muy poquito, pero yo siempre que dicen es muy poquito, es que protestar por esto es muy poquito. Pero vamos a ver, tendremos otra vez al marco general y de situación política. Tendremos que ver cómo son las pensiones de esos jubilados que les toca pagar. Y son de miseria muchas. Son de 300 y pico y 420 euros, muchas. O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta, que es el IVA, es ese sistema fiscal y ahora es los medicamentos. O sea, es un sistema que francamente no solo es xenófobo, sino que además castiga al que está enfermo y tiene menos. Al que está enfermo y tiene menos. Y además, ¿qué ha puesto? Una cosa también muy importante que no... Bueno, yo creo que no se denuncia lo suficiente. Se ha puesto esa barrera. La gente que ahora no tiene dinero no irá a la consulta, no irá a urgencias, porque dice, si es que no lo voy a poder pagar. O sea, de alguna manera hemos puesto ya obstáculos en ese acceso que debiera de ser absolutamente, pues eso, libre, eficaz, como se planificaba antes el sistema sanitario. ¿Qué se hacía? Tenía que resolver una serie de necesidades en salud. Y eso, ahora, si es aseguramiento, pues es, ¿usted cotiza? Vale, le toca la atención sanitaria. Pero es totalmente otro concepto a cuidar de la salud por ser ciudadano o ciudadana. ¿De acuerdo? Y como otra tercera cosa absolutamente nefasta de este Real Decreto que acaba con el sistema sanitario público que teníamos, es que hace una especie de lo que se llaman carteras de servicio. Va a hacer una cartera básica, una cartera complementaria y accesoria. Esto también yo pienso que no se ha percibido porque no se está llevando todavía a cabo, pero ya están estudiando
y eso lo habéis oído porque viene en la prensa, lo que será la cartera básica, ¿no? Si alguien hace cartera básica complementaria y accesoria, es que quiere algo eliminarlo y que tengamos que pagar por ello, porque si no, ¿qué necesidad hay de las prestaciones hacer estos compartimentos? Pues mucho nos tememos que también será un cajón en el que hoy excluyen las ambulancias, que será casi seguro y hay que pagar por ellas, que excluyen prótesis, alimentación, etcétera, etcétera. Ciertos tratamientos, porque ahora nos dicen que los tratamientos oncológicos, bueno, que hay algunos que no son necesarios. Claro, muchas veces incluso los profesionales y los ciudadanos de acuerdo podríamos estar de acuerdo en que quizá hay algo que no hay por qué complacer a la industria farmacéutica. Imaginaros qué industria tan potente que fabrica hasta las enfermedades, nos podríamos poner de acuerdo, pero claro, no en este contexto. Quiero decir, muchas veces no es necesario, no, esta medicación, porque es puro marketing que ha creado la propia enfermedad para que la compres, la uses, etcétera, etcétera. Pero claro, no en el contexto en el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ha sido, pues ya digo, una agresión tanto mayor que los recortes y privatizaciones con los que ahora vamos a meternos, ¿no? A esto hay que sumar otra ley estatal, 450 y tantos medicamentos fuera. Pues digo lo mismo, claro que muchos a lo mejor no es de un efecto terapéutico absolutamente contrastado ni son necesarios, pero hombre, no hagamos una educación para la salud, hablemos con la ciudadanía, quedemos de acuerdo en grandes comisiones, que las hay, participación, en cada comunidad lo hay, y se diga, es que esto no hay por qué pagarlo porque no sirve para nada. De acuerdo, hombre, pero no haga usted estos recortes, que se ha llevado cositas que sí eran necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, digamos, estas dos leyes, junto con el mayor recorte aprobado y puesto en los presupuestos que el gobierno del Estado envió hasta el 2015 a Europa, que sabéis que se habla de 15.000 millones entre educación y sanidad. Pues a sanidad cerca de los 10.000, primero dicen que solo han sido 7.000, nos tocan, ¿no? Porque lleva muchísima más participación que la educación, como 2/3. Es decir, que de una u otra manera, además de esta legislación, que yo he contado estatal, las comunidades autónomas tendrán que reducir esos miles de millones. O sea, que el recorte es gravísimo y además es gravísima la legislación que se pone en marcha para destruir el sistema, ¿de acuerdo? Vamos con lo que serían en Madrid los recortes y las privatizaciones, digamos, de los últimos años, ¿no? Vamos a ver, como decía al principio, claro que se han dado recortes y privatizaciones, pero ahora tienen el sentido de verdadera destrucción del sistema, ¿no? Quiero contar por lo menos lo que me parece lo último más importante y lo que, digamos, ha venido generando ese ambiente para confluir en lo que ha sido ya la lucha de noviembre y diciembre, ¿no? Ya los presupuestos del 2011 fueron muy escasos. Ahí ya empezamos a ver, o sea, tenían una proporción bastante menor que la del 2010, en ellos ya vimos cómo, porque claro, muchas veces los recortes no es tanto, ¿no?, el presupuesto global y dices un 3% menos, un 7%, solo un 1,6%, por ejemplo. El problema de los recortes yo lo veo mucho más, aun siendo esos recorte neto de lo que es el presupuesto anual, en todas esas partidas que se concierta con lo privado. Porque claro, podemos tener este año
y el año anterior, y el 2011, alrededor de 7.000 millones, arriba abajo, es los últimos años el presupuesto sanitario de Madrid. No es tanto el problema de disminución de un 2 o un 3, quiero decir, como la cantidad de presupuesto que cada vez se desvía más para pagar a las empresas que actúan privadamente, o bien porque gestionan o bien porque hacen lo que sea, es decir, actúan atendiendo aquello que deja de atender el sistema sanitario público. Y esto, si se estudia cada año, es impresionante, porque imagínense, en el 2007, por ejemplo, solo se iba a la gestión privada. Ahí cuento los nuevos hospitales, que como conocen porque tienen el ejemplo tan cerca, que saben más, saben perfectamente, el modelo que tienen aquí Alcira, pues es el que se inauguró de concesión de obra pública en el 2007 en Madrid, que tenemos 6, y luego tenemos privado, ahora ya 3. Bueno, entre el 2007 y el 2010 saltó de solo ir a la privada de todo el presupuesto, un 9 y pico, en el 2010, en 3 años, ya se iba el 17,6. Es decir, ahora debemos estar por el 20 y tantos. Digo, debemos estar porque ustedes también, o vosotros y vosotras, sabréis que la mayor dificultad de los presupuestos madrileños es el desconocimiento que tenemos. O sea, grosso modo, el presupuesto inicial te lo lees porque está publicado, ¿no? Pero como es un verdadero engaño lo que al final se transfiere a todas las empresas privadas de estos hospitales y lo que se adelanta y como se hacen chantajes de eso, que si no llego a final, que le dejo el hospital, que no puedo atender a esto, pues se van pasando cantidades ingentes que no tenemos, porque hasta que no se, a los 2 o 3 años el Tribunal de Cuentas no lo publica, no lo podemos saber, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, es decir, que los recortes más graves no es lo que uno puede decir, ha disminuido este año en concreto, un 7%. Si eso no sería tan grave como todo lo que se va a transferir a las empresas que gestionan los hospitales. Y a las que gestionan los hospitales y a las que, sin saberlo tampoco, gestionan, porque lo deriva, todas las pruebas que desde la parte más pública, centros de salud y hospitales públicos, se deriva y no nos enteramos ni los profesionales. Es decir, pedimos pruebas que, como todas las citan a través de un centro de llamadas, las están derivando continuamente a la privada y no nos enteramos. Bueno, por eso yo creo que esto, por ejemplo, es de las cosas que hay que tener también más presente, porque es cierto que es difícil descubrirlo, pero bueno, aunque pasen un par de años, pues los descubrimos. Imaginaros, en el 2011, que es el último que tenemos, más estudiado, porque el 12 no lo hemos todavía, los hospitales públicos recibieron un presupuesto que bajó en 1,6, o sea, disminuyó respecto del 2010. Los hospitales nuevos de concesión, igual que el modelo Alcira que tenéis, subió un 8,4. Pero es que los privados, el modelo concesión administrativa, un 33,6. O sea que el recorte está ahí, es decir, todo lo que se detrae de un presupuesto absolutamente raquítico. ¿Por qué digo raquítico? Porque seguro que también han oído hablar de cuánto gasta cada comunidad por habitante y al año en sanidad. Bueno, pues su comunidad, la mía, Murcia y Baleares, siempre están a la cola. Pero de una manera además absolutamente a lo largo de los 10 años, desde las últimas transferencias del 2001 a la actualidad. Eso es tan grave como que las diferencias en el gasto sanitario llegan a ser de 500 euros al año. Si la media es 1.200 y pico euros por habitante en el
en todo el territorio español, imaginaros lo que es que el País Vasco pueda gastar 1.500 y pico y que Madrid gaste 1.104. Entonces, sin meternos en mucho lío ni en mucho número, ¿no? Imaginaros todo lo que se detrae de la riqueza, porque el PIB de Madrid, Cataluña y el País Vasco anda ahí. O sea, aun siendo de las comunidades más ricas, es la que está a la cola en gasto sanitario. Esto no solo es un conflicto sanitario, es un conflicto social, porque eso es una decisión política de hacer eso. Por mucho que luego digan, todo nuestro presupuesto se va en sanidad. Hombre, se va todo en sanidad porque es el mayor presupuesto de las comunidades. Claro, es el primero, cerca de un 40, un 30 y tantos, un 40 y algo. Entonces, claro, se va como en todas las comunidades. Pues bien, eso pasó durante el 2011 al 2012. El año pasado, también, a pesar de un presupuesto muy escaso, el mayor problema fue que lo modificaron en verano, en julio, para de la noche a la mañana privatizar todo lo que no era sanitario. Esto es un verdadero dilema, porque creo que en una infraestructura pública, sea centro de salud, sea ambulatorio, sea un hospital, sanitario es todo. Y funciona, y además debe funcionar como una piña. Pero bueno, aquí se dice, sanitario, personal de enfermería y personal médico. No sanitario, el resto. Bueno, pues el resto, 26 categorías, se privatizaron. Esto ya empezó a caldear los ánimos, ¿no? Desde el verano pasado. Bueno, pues ahí surgieron coordinadoras, ahí surgió ya cierta movilización. Por ejemplo, yo creo que fue muy importante. Hay quien dice que nuestro conflicto es hijo del 15M, pero bueno, no sé si será hijo o hija, pero lo que sí es cierto es que el año pasado, cuando esto empezó a suceder, el decreto, que he resumido mucho, de ataque, vamos, de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud y la privatización de los hospitales públicos, de lo que no era sanitario propiamente dicho, pues sí que caló mucho, porque lo estuvimos explicando en todas las asambleas del 15M, en asociaciones de vecinos, colectivos, y entonces surgió, entre otros colectivos, yo creo que llevó un cierto protagonismo la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, que nació pues de eso, de cuando se conoció el decreto que modificaba los presupuestos y traía esas privatizaciones, pues nos empezamos a encerrar, pero a lo largo de todo el verano. Eso yo creo que la propia prensa nacional lo recogió, ¿no? Entonces esto, ya digo, fue caldeando, y lo que llenó al final, ¿no?, la gota que ya llenó el vaso, pues fue al conocer los presupuestos de el año pasado, los del 2013, ¿no? Los presupuestos en sí, pues como digo, tenían un 7% menos. Diría uno, bueno, pues como la tónica de toda la crisis que llevamos arrastrando. Pero es que vuelvo a incidir, es que no era eso solo, es el abanico de privatizaciones que proponía lo que llevaba anexo, que es el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, eufemismo a trochimochi. Bueno, pues eso es lo que cuando se conoció, ¿no?, puso, digamos, en pie de guerra a todo el colectivo sanitario. El plan lo que contiene, que seguro que lo habéis leído muy rápidamente, era privatizar aquellos hospitales que, siendo concesión administrativa, tenían público la parte sanitaria. Privatizar un 10% de la atención sanitaria, de la atención primaria. Convertir un gran hospital de docencia, excelencia, etcétera, etcétera, como es el Hospital de la Princesa, en geriátrico. Bueno, ellos dicen que no en geriátrico, se iba a acabar la docencia, etcétera, etcétera. Y uno
de investigación muy especial, enfermedades tropicales, bueno, que seguro que todas os suena, como el Carlos III, en hospital de media y larga estancia. Además, todo aquello que eran servicios centrales, como laboratorio, lavandería central, el anillo radiológico, todo también se privatizaba. Bueno, es que cuando lo leías decías, ha desaparecido todo lo público, o sea, alguna infraestructura pública al completo. Los públicos, todo lo no sanitario privatizado. Los que le quedaba, los nuevos hospitales, algo de público privatizado. La primaria, que no la habían tocado, después sabéis, del área única, que sí que nos la desmembró mucho, porque eso fue también, si queréis entramos a ella, destrozar lo que es, desorganizar lo que es la planificación cercana a las zonas y conocedora de lo que son las necesidades de salud, y nos hicieron una organización absolutamente piramidal, alejada de cualquier realidad, y además sin ninguna ganas, por lo tanto, de planificar la atención sanitaria de los centros de salud, ¿no? Pues uno repasaba todo y no quedaba ninguna infraestructura que diera una atención absolutamente directa, es decir, no gestionada por ningún ente privado, ¿eh? Y entonces digamos que esto es lo que ya desató todo lo que ahora os voy a contar. No sé cómo voy de tiempo. ¿Oh? Bueno, vamos a ver, como decía Manuel, yo creo que efectivamente ha sido o está siendo un conflicto histórico, por bastantes razones. O sea, es verdad que lo primero es que la medida es una agresión en toda regla, de gran profundidad, se acaba todo vestigio de servicio madrileño del SERMA, Servicio Madrileño de Salud, pero también se da en una ha sido en una circunstancia que no, yo aunque puedo echar para atrás 20, 30 años, pues no hemos tenido un ejemplo similar, que es la convergencia de la población, ¿no? Es decir, ha sido masivo, han tirado también como cosa novedosa, y hay que decirlo, ¿no?, con todas las reticencias que podemos tener, las y los médicos, los primeros que tiraron, porque nada más saberse al día siguiente en una asamblea masiva dijeron a la huelga indefinida, y podemos estar o no de acuerdo, pero así fue, y se arrastró a todo el personal, ¿no?, a todo el personal. Y también es novedoso por, digamos, la contribución que ha tenido la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que voy a resaltar lo que a mí del conflicto me parecen, digamos, los hechos más trascendentes y un poco los actores, ¿no?, y protagonistas. Yo creo que no se puede quedar el conflicto madrileño en un conflicto laboral, ni mucho menos. O sea, yo creo que se entendió bien, pues por parte de todos, solo, hombre, podemos ver que no a los despidos, no a no sé qué, había algunos contenidos, pero para nada, solo hay que leer los lemas, los comunicados, es un conflicto social, y así se ha entendido, yo creo que desde el primer momento, ¿no? Y yo creo que, vuelvo a decir que a mí me parece que aquí también ha jugado un papel importante el 15M, quiero decir, las primeras convocatorias, las primeras concentraciones, las primeras movilizaciones que salimos sin pedir ningún permiso, y como yo decía, redes sociales, montón de WhatsApp, de correos, y quedamos, y claro, como llenábamos todo, pues se daban, no nos echaba nadie. Los primeros encierros, lo mismo, es que ¿quién iba a pensar que en un hospital como La Princesa iba a entrar la plataforma de vecinos de Prosperidad, de la ELIPA? O sea, a quién ese hospital era de referencia, ¿no?
¿Quién iba a decir que sin ningún permiso todos los trabajadores se iban a encerrar en el salón de actos? Pues siempre había que pedir permiso, usted no entra, no es del hospital, no es de la casa, y eso se consiguió de un día para otro. Parece que había una mecánica que habíamos aprendido, diría yo, ¿no? Una mecánica que habíamos aprendido. Otra de las cosas que yo creo a resaltar, porque también pienso que no se ha dado nunca, o casi nunca, es que no se esperó a los sindicatos. O sea, oímos el plan este de garantías de no sé qué y nos juntamos. No esperamos a nadie. O sea, ha sido una, me atrevería a decir, ejemplar autoorganización de todos los trabajadores y trabajadoras sanitarios. Y es verdad que empezaron, como digo, en una asamblea de la asociación AFEN, ¿no? O AFEN, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, pero todos los estamentos estaban detrás, todos los estamentos. En el Colegio de Médicos se pidió que podía entrar todo el mundo y se consiguió, porque además era, vuelvo a repetir, como en otros sitios, tan masivo que se llenaba de el personal de enfermería, el personal auxiliar, esas asambleas. Es decir, que fue una autoorganización, una toma de decisiones en asamblea bastante horizontal, y sin ningún protagonismo ni permiso de los sindicatos. Es verdad que los sindicatos luego se sumaron, los sindicatos de la mesa sectorial, pero como, bueno, absolutamente han ido a la zaga del movimiento. Es verdad que esta primera batalla la hemos perdido. Hemos perdido la primera batalla porque quizá también habría que analizar que fue ingenuo, o sea, lo primero que lanzamos, una huelga indefinida que tenía fecha, el 27 de diciembre, para que no aprobasen el plan. O sea, luchar con que no se pudiera aprobar el plan. Claro, pues parecía pretencioso. Tienen mayoría, pues lo llevaron y se aprobó. Claro, pero ¿cuál ha sido la lección y lo que hemos conseguido? Que yo creo muy importante. El desprestigio del PP. No sé si es justo decir que están contra las cuerdas, pero están a la defensiva. Están a la defensiva. Y todo el poder que han usado para desprestigiarnos a los profesionales, porque lo han usado, no quieren trabajar, no operan, porque no les da la gana. Esto dicho por el consejero y el presidente de la Comunidad de Madrid. Pues ha sido un boomerang, porque yo creo que la ciudadanía ha comprendido perfectamente. Es más, es que yo creo que le ha calado nuestro discurso. Lo que yo puedo ver es que le ha calado el discurso que hemos tenido cantidad de años y que tenemos la izquierda. Le ha calado un discurso de una defensa de la sanidad pública como no éramos capaces de trabajar ni de que hubiera colado hacía años. O sea, yo contra los nuevos hospitales he estado luchando hace 10 años, hace 8 años, contra un servicio de salud mejor que el que teníamos, porque a pesar de universal tenía agujero y no calaba en la población. Bueno, con este conflicto lo que yo he visto es que ha calado en la población. Puede ser por lo que decía al principio, de que estamos ante una lucha inmensa, en una situación mala, y la gente lo está asimilando, digamos. O sea, ha tomado conciencia de una manera increíble, ¿no? Increíble. Y esto ha ayudado. Entonces, no ha servido de nada, y es más, ha servido para deslegitimizar todas las propuestas y demás de un gobierno como el PP. Y antes de lo que estamos conociendo estos días, que esto ya es... yo pasaría, porque podemos, bueno, digo, ¿no? Hablo un poquito de la negociación y de las propuestas y ya os lo dejo para luego, quizá para el debate. Bueno, hablo un poquito de la situación actual, ¿no?
Vale. Claro, tenemos una situación actual delicada, crítica, diría yo. Pero bueno, como os decía al principio, buena parte de nosotros y de nosotras hemos enfocado que la lucha es a medio y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que hay un ánimo de que no nos sentimos derrotados. Claro, no nos sentimos derrotados. Es verdad que digo que el momento es crítico porque, claro, lo que ahora tenemos, lo que ha sido una eclosión de una espontaneidad tremenda y una lucha a más, ¿no? Que estábamos todos los días en la calle, todos los días encerrados, pues eso, claro, no podía continuar aunque solo fuera por los salarios y físicamente casi, ¿no? Entonces ahora el repliegue es para organizarnos, pero estamos continuamente, digamos, buscando esas formas de organización. Y aquí es donde yo creo que juega un papel mucho más relevante, hasta ahora ha sido importante, pero ahora más, de extender el movimiento más todavía a la ciudadanía. Yo creo que no la hemos ganado, pero esto tiene que continuar y esa ciudadanía se tiene además que organizar. Bueno, y ahí juega un papel, yo pienso, de primer orden, de nuevo las asambleas del 15M, porque no dejamos de dar charlas, conferencias, debates y tratar de que surjan esas plataformas, esos colectivos que, bueno, sigan trabajando los temas en salud. La profundidad que tienen ya algunas medidas sin aplicar el plan son tremendas, son tremendas. Dejar de atender a personas en urgencia, bueno, tremendas, en lo que es atención sanitaria del día a día. Bueno, pues hay comités en cada hospital y en la atención primaria para denunciar caso por caso. O sea, un trabajo en el que nos hemos metido verdaderamente de hormiguitas, pero que yo creo que va a dar sus frutos, ¿no? Que va a dar sus frutos. Y como organizaciones, como digamos el colectivo de atención primaria, como los médicos de AFEN, yo pienso que el reto de ahora es conseguir organizarnos mejor, porque por ejemplo la atención primaria no tiene una organización fuerte, tenemos sociedades científicas, tenemos pequeños colectivos, la coordinadora de equipos de atención primaria que luchó contra el área única, pero digamos que estamos muy desperdigados, ¿no? Bueno, pues nuestro reto ahora es que seguimos teniendo asambleas y seguimos trabajando por una, digamos, organización más fuerte, más poderosa, ¿no? Un poco eso es en lo que estamos. Aquí siguen sin jugar, digamos, ningún papel los sindicatos, ¿no? Pero vamos con la negociación, ¿no? La negociación como tal, vais a leer que no se ha dado. Bueno, pero se están hablando, como yo digo, esto es lo de siempre. También esto se lo decíamos a la mesa sectorial. ¿Cómo se están viendo todos los días? No, pero no estamos negociando. Ah, no negociáis, pero os veis. Bueno, esto, bueno, puede ser un momento crítico y peligroso. Pero yo creo que, mirad, hasta ahora lo que está funcionando es que verdaderamente la información que tenemos es que la Consejería de Sanidad, el gobierno, porque creo que es un problema de todo el gobierno del PP, digo que está a la defensiva porque nos va haciendo rebajas. Lo último, y lo habréis leído en los periódicos, nos conformamos con un hospital y un centro de salud. Y dice uno, ahora se conforman. Bueno, esto nos da igual porque pensamos que solo es una estratagema. Yo creo que nuestra parte fuerte está en o retiran el plan o no se negocia nada. La parte débil, ¿quiénes los que van a negociar? El comité profesional. Primera crítica, ¿qué hago? Primera crítica, el comité profesional no representa a todo el mundo que se ha movido y movilizado. Porque bien está que los compañeros de AFEN, ¿no?, tiraran los primeros del carro, que es así, es real. Pero claro, ahí nos hemos movido todos los profesionales, desde el celador, administrativo, administrativa, personal de enfermería, médico, médica, jefe de servicio, tal. Ah, pero al comité profesional van 2 médicos de AFEN
y algunos jefes de servicio, que ahora están muy comprometidos con la salud pública, bien. En contra del plan privatizador, bien, pero eso es un punto débil, porque no sabemos, hasta ahora están aguantando, pero quiero decir, hombre, pues tiene 30 años para haber demostrado este afán de defensa de la sanidad pública. Pero bueno, hasta ahora funciona porque han dicho no se negocia nada. Y es cierto, se ven, pero al parecer está funcionando. O retiran el plan o no se hace nada. Y luego estarían los sindicatos de la mesa sectorial. Problema general también de ambos grupos. Han entrado a que hay que ahorrar. O sea, su lema es que están de acuerdo con que hay que ahorrar. Entonces, si se leen lo que son los documentos, ¿no?, que unos y otros, este sería el de la mesa sectorial, este sería, o sea, habría el de la mesa sectorial, es decir, de todos los sindicatos de la mesa sectorial, los corporativos, UGT y comisiones y USAE, y el comité profesional. Bueno, pues todos su lema es que comprendemos que hay que ahorrar. Pero bueno, ¿cómo que comprendemos que hay que ahorrar? A esto me refiero otra vez a la situación general. ¿Cómo que hay que ahorrar? Y entonces empezamos con los números, que a mí me pone un poco nerviosa, porque es una falacia. Porque si es que no tenemos los números reales de lo que cuesta un paciente en un hospital público, en el privado, ni la cama, no lo sabemos. Salvo que cojamos presupuesto inicial, como les digo, y bien, pues sale un precio bastante más caro en el hospital privado concesión administrativa, más barato en el de tipo Alcira, ¿Tienes concesión administrativa? De obra pública. No, tiene personal sanitario también. Pero público, todo es privado. No hay privado, solo coexiste algunos estados. Vale, bueno, pues un poquito diferente entonces es en Madrid. Y carísima la del hospital público, claro, todos sabemos lo que hace, ¿no? Cualquier paciente complejo al hospital público, no puede salir más barata. ¿Pero cómo va a salir más barata? El anciano con 1000 patologías, complicado, etcétera, etcétera. Entonces, es una falacia. Entrar a esos números es una falacia. Es verdad que hay que admitir que cuando uno se los lee, ¿no?, cuando tienen cosas razonables, porque no vamos a decir que con anterioridad tuviéramos el mejor sistema. Luego hay cosas de cajón que se pueden mejorar, ¿no? Pero no se puede decir, por ejemplo, como lo hacen los sindicatos en la mesa sectorial, digo ejemplos, porque es largo y profuso los documentos. Hay que ahorrar en atención primaria, el 18%. Mire, en atención primaria de Madrid es la peor de todo el Estado. La media de gasto en la atención primaria, la media que siempre hemos reclamado los médicos de familia, un 20 y tantos, bueno, en el Estado se gasta un 15 aproximadamente. En Madrid un 10%. De ahí es el fracaso, con todo lo que se haya invertido con anterioridad, de la atención primaria. Masificaciones, uno no puede ver cuando quiere a su médico de cabecera, tiene que esperar 3 días, se va a urgencias. El fracaso de la atención primaria. Eso no es lo que soñamos con la reforma de la atención primaria. Y tenemos que hablar de ahorro. Es que esa palabra debiera de desaparecer, porque nos enfrentamos a presupuestos ya raquíticos, pero es más, es que nos enfrentamos a la demolición del sistema sanitario público. Es más, es que nos enfrentamos a un expolio, porque eso sale de nuestros impuestos. Entonces, no te puedes, en un conflicto que ha arrasado Madrid, en el que toda la población la tienes en la calle, con una propuesta tan cicatera. Lo dejo ahí, podemos hablar más luego. Vamos a ver, por último, algunas propuestas. Yo creo, bueno, yo y toda la parte del movimiento que ha contribuido, ¿no?, a que este conflicto se diera de esta manera en Madrid, que hay dos cosas muy importantes y que también relaciono con lo que decía al principio.
no es un conflicto sanitario, lo es por sus características, es un conflicto social. Luego, lo debemos extender, o debiéramos intentar extenderlo, como mínimo, a todos los servicios públicos. A todos los servicios públicos, esto como poco. Y luego debiéramos extenderlo a todo el Estado. También a Europa, pero por lo menos empecemos la casa por el tejado, porque esto pues, es el mismo desastre que en Grecia, es el mismo desastre que en Portugal, en Italia, en menor medida en los países centroeuropeos, pero es el desastre de la sanidad en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debiéramos, porque yo creo que es eso, una lucha global la que tenemos adelante. Bueno. A vosotros. Bueno, ahora preguntes, ¿no? Y hice un coloquio, ¿no? Sobre el tema. Una cosa, Carmen, tú has planteado el tema de la debilidad que podía tener el grupo que está en la negociación, ¿no? En este momento, porque no representan los colectivos, ¿no? que se han implicado en la lucha, ¿no? Y planteabas también antes que habéis conseguido una movilización ciudadana sin precedente. Por lo menos en España no habíamos visto esa implicación, ¿no? Claro, es un poco, a lo mejor la pregunta es un poco irreal, pero ¿no sería necesario que hubiera una representación ciudadana en esa negociación? Es que se me han olvidado muchas cosas seguro, pero una quizá importante y que yo creo que además ha tenido poca repercusión mediática, porque estos días con los papeles de este señor ya tenemos bastante, pero el jueves pasado, o sea, el miércoles antes de ayer, hace 2 días, se hizo, bueno, sabéis que la mayoría de las asambleas de los centros de los hospitales, cuando se empezaron a reunir, formaron un grupo que se llama Patusalud, que es Plataforma de Usuarios y Trabajadores de la Salud. Entonces, Patusalud, que ha llevado junto, porque aunque se ha incluido, pues siempre decimos junto, para que no haya con afén, pues todas las movilizaciones de la marea blanca. Llegaron un poquito, bueno, pues en los debates que allí se tuvieron y tal, a la conclusión de que, claro, había de alguna manera que emplazar a los políticos, o sea, es una lucha que puede, digamos, seguir por cauces muy radicales, pero tienes también, digamos, la batalla más inmediata en Madrid y con el PP, que aunque se fue Esperanza, bueno, tenemos a otro de cuidado. Y entonces empezaron a llamar a organizaciones ciudadanas, bueno, y de todo índole, porque creo que al final está también muchos colectivos. Está la Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública, está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que la FRAP, Federación Regional, ya había intentado, y lo conformó, una mesa en defensa de la sanidad, pero para que no hubiera dos, se pusieron de acuerdo. Es decir, que el miércoles pasado, el día 30, y quizá si lo buscáis pues lo encontraréis, se iba a llamar Mesa Blanca, y al final es Mesa por el Encuentro o Encuentro por la Sanidad. Creo que al final ha sido el manifiesto Encuentro por la Sanidad, ¿no? Donde están pues cantidad de colectivos vecinales y demás. Yo no sé, claro, la idea, por ejemplo, de AFEN y de Patusalud, pues era que de alguna manera dar voz a la ciudadanía que se estaba movilizando con nosotros. El recorrido de todo esto, no lo sé, porque claro, al final lo que pasa es que como la legislación llama y dice que la legalidad está del lado de la mesa sectorial, se acabó. De hecho, lo del comité profesional, bueno, es como una concesión. ¿Quién ha visto negociar? Pues por la fuerza del conflicto. Es otra, digamos, otra excepción dado la magnitud del conflicto, ¿no?
no sé el recorrido, desde luego es una cosa que muchos vemos, y muchas, o sea, yo creo que es la parte débil. Hay mucha gente, ¿no?, tiene dificultad para acceder a las medicinas, a determinados tratamientos, porque o bien los tienen que pagar con esas pensiones tan bajas, etcétera, ¿no? Entonces, o porque no tienen acceso, sencillamente porque se han sacado del sistema, ¿no? ¿Hay algún tipo de trabajo, ¿no?, para de alguna manera poner de relevancia esto y defender, digamos, el derecho a la asistencia para estas personas? Sí, no, claro, tampoco lo he nombrado, muy bien. Cuando el Real Decreto se dio en abril, pues lo conformamos entre diferente gente. Había una partecita del 15M, otra parte de Ferrocarril Solidario, me parece que se llamaba, grupos que trabajan con inmigrantes, en fin, lo que hoy se conoce como la plataforma de Yo Sí, Sanidad Universal. Bueno, el trabajo de esta plataforma es maravilloso e inmenso, porque se propuso por el mecanismo de desobediencia civil, pues primero objetamos muchos profesionales, pero además de esa labor, digamos, inmediata, que fue un poco aldabonazo, porque, bueno, como sabéis, tenemos que ir al colegio, mandar ahí, o sea, hacer acto de presencia y escribir un documento para que se nos tenga en cuenta y tal, en fin, y un documento también que tiene que ver con la legalidad, por si hacemos actos, porque nos acosaron, o sea, nos metieron miedo, bueno, en fin. Pues desde esta plataforma se empezó a trabajar, y bueno, es que en Madrid está haciendo un trabajo estupendo, o sea, tremendo, de difusión de cómo se puede objetar, pero a todos los niveles. Es decir, nosotros tenemos documentos, y es que la web se llama así, Yo Sí, Sanidad Universal, .com, o ahora no me acuerdo, pero sí, pero eso os iba a decir, sale, todo junto, Yo Sí, Sanidad Universal, y sale, pues, Sanidad Universal, bueno, universal, sí, y sale. Bueno, pues de que todo el mundo, de los trabajadores y trabajadoras sanitarios, hiciéramos objeción. Se trataba de que desde que el paciente llegue a un hospital o a un centro de salud, tener administrativas que de alguna manera lo acompañasen y lo viéramos, de la manera que sea. Pero es que se ha estudiado cada, digamos, agujero de la ley, cada vericueto, y ahora mismo, de verdad, se está pudiendo atender a todo el mundo. Os pongo un ejemplo. Los inmigrantes sin regularizar. Es además, estamos haciendo muchísima propaganda, porque claro, el primer problema que tú dices y que comentaba yo de la accesibilidad, es que la gente ya se retrae y no van. Bueno, pues estamos haciendo hincapié en que la gente acuda, porque una vez que acuden, hemos visto cómo incluso en nuestro sistema sanitario, digo sistema informático que tenemos, lo podemos perfectamente registrar, le podemos ver, pedir algunas pruebas, no todas, y recetar, que era incluso el punto más delicado, porque decían, tendrán derecho a asistencia por vía urgente, y por ahí les podíamos atender, pero no recetar. Bueno, pues como empezamos, claro, ahí no están en esto implicados todos los profesionales, pero digamos es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pues, bueno, escribías a tu dirección asistencial de que necesitaba tal, y lo que está pasando es que no se atreven a denegarlo, con lo cual te permiten el acceso a la receta oficial. O sea, ahora mismo, de verdad que queriendo, ya digo, no está extendido porque hay mucho trabajador, pues yo qué sé, mucho administrativo que de ahí no pasa del mostrador, o en fin, o lo que sea, ¿no?
pero recogemos todas las denuncias que se hacen y recogemos todos los problemas de tal manera que ya digo, bueno, se está extendiendo esto bastante y está muy bien. Bueno, es que la plataforma está trabajando abogados, farmacéuticos, profesionales y todos los profesionales. También, ¿no? Médicos del Mundo también me está metido. Sí, bueno, Médicos del Mundo es que tiene su trabajo específico, sí. Hay otro que se llama O Tu Salud, que es observatorio sí. de la salud universal. Sí, bueno, colectivos hay muchísimos, los que están más trabajando la desobediencia y cada caso lo persiguen, y es que además tienen grupos de acompañamiento para que nadie se quede sin ser atendido, como digo, es específicamente esta plataforma. Porque claro, lo primero... Creo que sí, sí, del País Valenciano, porque eso es de médicos, de la sociedad de médicos de familia, es lo que lo creo. Es que, por ejemplo... Hay varias asociaciones de trabajadores, a lo que veo trabajadores sociales, asociación no sé cuántos, varias asociaciones. El reto, o sea, cuando empezamos a formar esta plataforma, es que, y un principio que nos guió, es que no queremos guetos, es decir, lo que no queremos es que les atiendan Médicos del Mundo. Su labor es muy buena, pero es que no queremos reivindicar lo que nos han destrozado y desmantelado, que es el sistema universal, y por eso queremos empeñarnos en que sea dentro. Y muchas veces cuando uno es optimista piensa que no están pudiendo el Real Decreto llevarlo como quisieran. Ya sé que hay muchas diferencias de territorios y demás, pero claro, cuando has abierto esa brecha, pues esto se copia y esto se extiende, o sea que... ¿Tienen alguna estructura permanente o comisión que se dedique a la difusión a los medios, diarios, radios, televisiones? No. Porque creo que es lo importante. Sí, bueno, lo que le puedo decir de lo que yo sé es que como el conflicto ha sido tan sumamente masivo, ha acudido la prensa. O sea, yo nunca había visto venir a una asamblea de un hospital a toda la prensa. Si no había algo, pues es que viene la prensa. El encierro de la princesa es que la prensa estaba todos los días. En las concentraciones de cientos, porque no sé si todas conocéis dónde se ubica el Hospital de la Princesa, que es el de primer encierro y digamos el más notorio y que ha trascendido más, pues es que en pleno barrio Salamanca, o sea, votantes del PP, que en unos poquitos días recogimos 300.000 firmas de gente votante del PP y de barrio. Por eso digo que no se han echado encima a sus votantes. O sea, este conflicto no solo era de lo más vanguardista de la izquierda, no. Y entonces, pues hasta ahora, hombre, vamos a ver, en el Colegio de Médicos cuando se tienen las asambleas o en algún hospital grande sí que se llama a la prensa, pero hasta ahora el conflicto es que acude la prensa. O sea, a la marea blanca la cubre la prensa. No tenemos, quizá, claro, ahora no, es el momento, claro, lleva razón, sí, pero hasta ahora no tenemos gabinete de prensa, porque además somos un montón de organizaciones, o sea, lo deberá tener quizá pues con el Tiempo para tu Salud, pero imaginaros, cuando yo digo que ya había, que tampoco es un movimiento tan espontáneo, lo es en su masividad, en su compenetración de ciudadanía y profesionales sanitarios, pero lo del año anterior, o sea, lo que empezó desde la primavera, era de primera página del País de Madrid, los primeros encierros contra la privatización de las 26 categorías de los hospitales públicos. O sea, solo teníamos que decir, nos encerramos en el clínico, y allí estaba la prensa. Nos encerramos en que el más vistoso fue en La Paz, porque
montamos tiendas de campaña, duraron pocas horas, pero salieron las fotos, como habéis podido ver. Quiero decir que hasta ahora, al ser un movimiento, bueno, pues eso, tan masivo, ha venido la prensa. Luego, en la época que viene de ahora en adelante, quizá tengamos que pensar en gabinete algo más. Porque ellos nos martillan continuamente la cabeza con las ideas que logran meter en el pueblo. Entonces hay que responderle con el mismo martillo, ¿no? Si se puede. Claro, dominan los medios de difusión, pero como se puede hay que entrar por esa vía también. Sí, pero yo pienso que esta vez no ha calado en la opinión pública lo que... Es decir, ahora mismo no, que no tenemos un pensamiento en general favorable o que comprenda en toda su amplitud, por ejemplo, el problema de la salud. De acuerdo, lo he dicho al principio, eso es nuestro reto. O sea, seguro que las personas pensamos que lo más importante para nuestra salud es tener un sistema sanitario público, que yo pienso que sí, y lo sé, pero es más importante nuestro nivel de renta. Es decir, los determinantes sociales influyen muchísimo más, porcentualmente el doble o el triple, que tener un sistema sanitario público. Tener trabajo, tiene un impacto ser mujer u hombre, es decir, que al final la salud la determina nuestra posición de clase. Pero eso no quiere decir que no luchemos por un sistema sanitario público que garantice la atención sanitaria de manera con equidad a todos y a todas, ¿no? Y accesible, que es lo que se están ventilando. Pues eso es duro de que, o no todo el mundo lo defiende con, digamos, esos conceptos saludables, podríamos decir, pero así es. Pero yo creo que, bueno, hemos avanzado bastante y ahora está en organizarnos para resistir. ¿En qué medida puede afectar en general al sistema sanitario español el que esté las competencias repartidas en todos los territorios? Que, por ejemplo, hemos estado viendo la lucha que se ha tenido en Madrid y también la que se está teniendo en Cataluña, pero sin embargo no ha estado una lucha, no hemos tenido el resto de los territorios la sensación de que la lucha está permeabilizada, que ha ido cada territorio por su cuenta. ¿No deberíamos en la izquierda, no sé, no sé si un planteamiento de intentar dar un paso atrás y que la sanidad sea estatal, federal, para que no haya, no sé? Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver, yo en los 80 defendía que la descentralización era un punto importante, es decir, que defendiendo un servicio, ¿no?, nacional de salud, era razonable la descentralización porque, sobre todo, dos o tres cosas. Permite la participación de la ciudadanía, permite la planificación de manera mucho más, o sea, hay mayor información y tú puedes planificar mejor descentralizando, porque eres conocedor de las necesidades en salud de una manera más directa, ¿no? Y no veía ningún inconveniente en la descentralización, ¿no?, sino puntos positivos, ¿no? Porque además la razón de ser de un servicio público, entre otras cosas, en el nuestro, en el sanitario, es mejorar las condiciones de salud o elevar el nivel, indicadores de salud, etcétera, etcétera, de la población. Pero eso no se consigue si no dejas que participe la población, los trabajadores, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, una vez dicho eso, yo creo que ahora lo que estamos asistiendo es a un desastre. Bueno, con anterioridad, porque, por ejemplo, cuando se fueron haciendo las transferencias, uno decía, me cachis en la mar, transferir para que privatice el 60% Cataluña, que fue de las primeras, decía, me cago en la mar. Pero claro, es un problema político, quiero decir, de Cataluña y de los catalanes. O sea, si tienen ese gobierno, pues es ese problema. No es en sí la descentralización, quiero decir, el problema no es la descentralización, es que la sanidad como la educación son opciones políticas. Entonces, lo que ahora veo con el conflicto de Madrid,
que debiéramos, de manera ideal, comprender que es una lucha que nos concierne a todas. Si no lo conseguimos, como nos tiene que concernir el desastre de Grecia, que seguro que lo conocéis, es horroroso, pero es que detrás está Portugal. Ha elevado tanto el copago o el repago que ya la gente que no tiene 5 ni 20 euros no va al médico. O sea, quiero decir, esto es avances en la toma de conciencia de la ciudadanía. De cualquier manera, yo creo que la izquierda, es una cosa que pienso yo, o sea, yo no volvería a defender un sistema estatal. Es decir, tendremos que pensar mucho cuál será nuestro sistema, o sea, mi alternativa, la alternativa de la gente de la izquierda consecuente, radical, revolucionaria, como la queráis llamar. O sea, yo creo que tendremos que repensar, precisamente en esta crisis, sistemática, es una crisis del sistema. Claro, yo no volveré a depositar. ¿Quién son ahora mismo los gobernantes? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Voceros de... ¿Qué es la democracia? Yo creo que los servicios públicos tendrán que, pues casi volver de donde salieron, es decir, tendrán que ser lo que la ciudadanía y los profesionales quieran. Desde luego, estatal, otro sistema estatal, no lo volveré a pedir. Lo pedía hace 40 años, 30, no sé, muchos. Porque, claro, teníamos el concepto de otro tipo de Estado y de poder. Ahora, no. Pero bueno, yo creo que más se debería ir a la reflexión de que hay unos derechos básicos como es la educación y la sanidad y la vivienda y la justicia, que igual, la justicia no se está privatizando. Bueno, están también en ello. Están también en ello, pero no son las... no sé, creo que están más nacionalizada, que no se pueda... Siempre, los derechos, los mínimos del ciudadano deben estar por encima de un capricho de un territorio, de los políticos de turno. O sea, que tienen que tener una limitación. Hasta aquí puedes legislar, hasta aquí puedes controlar el dinero, pero no es justo que de un territorio al otro hayan tantas diferencias en sanidad. Claro, es que por eso he dicho la cuantía per cápita, eso es una vergüenza, pero aquí hay nombre y apellido. Es que el Ministerio de Sanidad no debía, o sea, habría unas reglas que sí había podido un Estado de alguna manera redistribuidor, un Estado que piensa por sus ciudadanos, decir, pues unos mínimos, es decir, usted de verdad va a dedicar sin engaños, ¿no?, en salud esto, pero son cuestiones políticas que no se han tenido en cuenta, son cuestiones políticas que no se han tenido en cuenta, pero lo que me refiero que hemos andado tal camino que nos enfrentamos a unas reglas de juego nuevas y estamos en esa guerra. Aquí o el 1% que decimos sale triunfante con mayor tasa de ganancia, y porque no es que pierdan, es que no ganan lo que desean. Claro, y nos han metido en esta batalla. O nosotros saldremos como en el siglo XIX. O sea, el recorrido para atrás que estamos haciendo, hombre, decirme, que yo nací en el siglo XX y tenía estos derechos. Si me los quitan me voy a acordar de mi tatarabuela. Entonces, no estoy pensando, o no puedo pensar, en el Estado de hace 30 años, de los años 60 o 70, no. Por lo mismo también que decía, que a veces es un error decir, esto es lo mismo que las privatizaciones de cuando la 1597. Eso fue un duro golpe, eso fue producto de políticas neoliberales. Pero ahora estamos en una nueva situación y merece la pena ese análisis, porque quiero decir, nos da herramientas para comprender, pues, lo que comentaba de nuestro conflicto. Nuestro conflicto solo es la puntita del iceberg de una lucha global, no solo es sanitaria, de una lucha global.
nosotros la practicamos en nuestro sector sanitario y ahí vamos a continuar, pero la tenemos que extender al resto de servicios públicos. Y tendríamos que rebosar Madrid y que el día 17, que es la próxima marea blanca, algo se haga en cuantos más territorios del Estado mejor. ¿La marea blanca la tenéis convocada en Madrid solo? El día 10, en todo el Estado. En todo el Estado. ¿Coincide con la plataforma de estos de socios? No, es el 16. El 16. Pero el 16 de febrero. Sí, de este mes, 17 de febrero. Esto es el 16. Pero hay María Blanca, pero sin huelga. ¿Hay huelga también? No, es un fin de semana. Yo sin embargo tengo, yo soy muy activista también en las luchas, en los grupos con estos desahucios y con algún movimiento más, pero no soy, a veces no veo la confianza de que la sociedad en general, el pueblo, se esté tomando esto de una manera seria. Es decir, todo el mundo está indignado, todos los sectores. Es difícil encontrar a alguien que no esté, ¿vale? Y yo esta tarde mismo he estado hablando con personas votantes del PP, concretamente, y hemos visto, hemos coincidido en la indignación que tienen. Pero yo hago una pregunta, ya les hago a ellos. Digo, tú, ahora imagínate que vayamos todos, que hagamos un movimiento, una revolución, y una rebelión social, y que obliguemos al gobierno a dimitir, con todo este escándalo que está viendo. ¿A quién votarías tú dentro de 2 meses? Eso lo has planteado. ¿Qué es lo que vas a hacer tú por cambiar? ¿Vas a volver a votar a los mismos? Eso, hombre. Y ahí le haces la pregunta que se quedan descolocados. Y no sé, eso es una cosa que tenemos que tener. Claro, te digo solo una frase. Estos votantes del PP del hospital que le van a convertir en un geriátrico estupendo, decían, no te hemos votado para esto, Rajoy, no te hemos votado para esto, Esperanza. O sea, empiezan a aprender. Vamos a ver, no creo que toda la población por el conflicto de Madrid votase, como bien dices, pasado mañana, a Izquierda Unida, pongo por ejemplo. Pero vamos a ver, estamos también en una lucha de toma de conciencia de la ciudadanía. Lo que mucha gente sí hará es no votar al PP de Madrid. Me imagino, por coherencia. Y si no, pues tendremos que seguir luchando. Aquí te hablamos de la experiencia de la Comunidad Valenciana, que llevamos muchos años. Pues anda que en Madrid sí es igual. Muchos años con esta decisión, claro. Una elección tras otra. Pero a ver, yo es que cuando voy al ambulatorio, cuando a ver voy, y veo, y claro, se ve unas colas, cada vez está peor. Y la gente sí, no dicen nada, están ahí, esperan. Y el otro día que fui, hablé con una señora que esto no puede ser porque acá está poniendo esto, digo, y peor que se va a poner, para ver si, y la gente que había ahí, vas y total, hay que pagar 1 euro, pues se paga, o sea, como conformándose con que si hay que pagar se paga y que no veo yo a la gente que se junte y que haga algo para, porque se les ve como muy conformistas, por lo menos aquí en Alicante, en Madrid no sé, pero aquí yo cada vez que voy al ambulatorio es que no se ve, se ven sentados tranquilamente, como que no pasa nada. Entonces, ¿cómo se puede a esa ciudadanía, lo que está diciendo, de conseguir, o sea, no una sanidad estatal, sino una sanidad de profesionales y de la ciudadanía? Yo lo veo muy difícil con la concienciación, como la gente no se conciencie con todo esto, porque puede llegar aquí a España el pagar por urgencias, como está pasando en Portugal, llegará a pasar eso. Perfectamente, efectivamente. Ahí es cuando la gente puede ya decir, bueno, ahora vamos a quedarnos. No les puede parar nada con este método, porque es que van a sacar la cartera. O sea, yo pienso que si no hubiera el conflicto político del propio partido en el gobierno, con todo esto hubieran, o sea, pero totalmente, efectivamente, porque está anunciado lo de la ambulancia, se debatían con las mamografías, se debaten con ciertos tratamientos oncológicos, con toda medicación, o sea, dietas especiales, o sea, con una cantidad de cosas, y esto solo es lo que se nombra, pero ¿qué más da cobrar por atender? O sea,
5 euros por acudir a urgencia, pues lo harán. Quiero decir, la espita está abierta. Lo de la población que comentabas es que es difícil. O sea, también tenemos que comprender cómo se ha llegado a esta situación. Y durante décadas hemos tenido una cierta apatía, ese que se ha dado en llamar pensamiento único, que ha calado en nosotros la insolidaridad, bueno, una serie de valores. Y ahora hay que, todo eso a veces, trabajar desde abajo, poco a poco. En la fila esa se van a descomponer y lo que va a pasar, lo que pienso yo, lo que suele pasar es que quien tiene dinero se hace un seguro privado para no aguantar esa cola que dices. Pero esa población, esos ciudadanos y ciudadanas viven en un barrio, que quizá en ese barrio, desde diversos colectivos, sea hoy el 15M, sea una asociación vecinal, sea el colectivo que sea, sí se puede trabajar. En Madrid, por ejemplo, hace 15 y 20 años empezábamos a trabajar desde las asociaciones vecinales, porque como todo se arrampló con el PSOE, parece que ya habíamos hecho la revolución y no se había hecho nada, sino solo empezó la indignación, diría yo. Pues el trabajo era de poco a poco, reclamando, por ejemplo, en los centros consejos de salud, foros de participación con profesionales comprometidos, y ahí empiezas un germen organizativo de exigencias a veces de lo más básico. Pues aquí, para que eso se acabe, casi siempre es lo mismo, se necesita más profesionales. Nosotros las plantillas las tenemos como aquí pasa, o sea, raquíticas para las necesidades. Y poco a poco, yo no tengo la varita mágica, No, por lo que decía ella de que la gente no se moviliza, yo eso sí que lo he visto. Cuando voy al centro de salud de mi barrio, la gente está allí sentada horas y horas y no protesta. Pero sí que he visto que con el tema este de las urgencias nocturnas que las están cerrando los pueblos, sí que se ha movilizado mucho la gente, porque la gente que vive en un pueblo, que tiene el médico, el ambulatorio al lado, de pensar que se tiene que ir a 30 kilómetros, que eso es una barbaridad, o sea, eso es atentar contra la vida de las personas. Y creo que sí que se está consiguiendo dar marcha atrás a ese tema Castilla-La Mancha. Pero porque hayan participado los políticos. No, y también en la Marina. Los alcaldes de los alcaldes que eran del PP. Exacto, el PP, aquí en la Marina La gente no se mueve. Yo, con respecto a lo que decía por hablando de unificar las luchas y viendo que efectivamente se trata de que las dificultades que se están teniendo en los distintos sectores, al fin y al cabo, no son más que la consecuencia de lo que está pasando a nivel de eso que están llamando la crisis de la deuda pública, que hay una transferencia de dinero público hacia lo privado, entre otras grandes partidas, los bancos, que ya sabemos. ¿Qué colaboración o qué relación estáis teniendo en Madrid a nivel de sanidad con la plataforma de la auditoría de la deuda? ¿Tenéis algún contacto? ¿Se está haciendo...? Desde arriba, desde las organizaciones para tu salud o AFEN, no. Yo creo que eso por abajo en algunas asambleas del 15M, pero no lo hemos... que yo sepa. Me parece que, vamos, que es una lástima porque dar... No, sí, tenemos mucho recorrido por ahí. Lo mismo, lo que decías, solo hemos empezado. Lo que decías precisamente, sí, que los sindicatos, todos ellos, parece que dan por bueno que es que hay que ahorrar. Pues eso precisamente, nosotros que somos de la plataforma de la auditoría, bueno, pues es una cosa que desmontamos con mucha facilidad, claro. Es que es una cosa obvia, ¿no? Claro. Entonces, eso es parte de las cosas que, si las explicamos a la gente, de que les están haciendo unos recortes de lo más brutales en cuestión de sanidad, que incluso se pueden, no sé, jugar la vida en un momento dado, pierdes, no tienes asistencia y te la juegas. Pues que es debido a toda esa política que están dando por buena y como la única posibilidad, pues claro, yo creo que ahí es donde más puedes movilizar a la gente y de hecho
Creo que tenemos que llevar todas esas luchas. Sí, que se podía conjuntamente, ¿no? Hemos empezado a reclamar, y yo creo, ese trabajo que os comentaba como de hormiguitas, de denunciar absolutamente cómo empezaron además, imaginaros, las paradojas, ¿no? Hacerlo los jefes de servicio, porque ya en los últimos años dejaban, o sea, había camas vacías y había servicios que donde había, por ejemplo, médicos contratados o eventuales, desaparecían las camas, no se llenaban y se cerraba ese servicio necesario que iba a la privada, a la concertado y demás. Y entonces, a través de este trabajo que se ha comenzado a hacer de denuncia de cómo se deriva de manera, digamos, subrepticia, ¿no?, una auditoría de las cuentas de Madrid. Pero no, digamos, no nos hemos unido a toda la lucha del movimiento contra la deuda, que yo sepa. O sea, más allá de que, por ejemplo, en pueblos donde trabajamos en la misma asamblea del 15M o en el hospital privatizado, que estamos trabajando la primaria y la especializada juntos y hacemos algún trabajito, pero por arriba no sea, que yo sepa, no hay relación. Aunque ya digo, lo primero que hemos pedido son las cuentas, porque lo de las cuentas, yo de verdad los primeros días, y cuando AFEN hizo la web, que habréis entrado y visto y ponía presupuestos consolidados, presupuesto consolidado, digo, bueno, tengo que hablar con ellos porque esto es un error, en Madrid no hay presupuestos consolidados, es decir, no conocemos las cuentas de los presupuestos pasados, porque es que hasta que no las publique y las haya visto el Tribunal de Cuentas, no las tenemos. Entonces, es una falacia pelearte por el dinero, esto que decían de lo que cuesta un paciente, es una mentira, vamos, es que no tenemos las cuentas, y entonces se ha pedido una auditoría. Una cosa, aquí en Alicante se está empezando a movilizar el sector de los servicios sociales por impagos de la Generalitat, ya sabes que están sin recursos, para la Fórmula 1 y otras cosas sí que tienen, pero para cuestiones importantes no. Y la gente está empezando a encerrarse, varios centros se encierran y luego acuden mutuamente a asambleas conjuntas. Imagino que es un proceso muy similar al que se dio en abril del 2012 en Madrid, que cuando os encerrabais realmente había una coordinación, empezasteis a coordinar y a hacer asambleas en los encierros, ¿no? Claro, porque el encierro de un hospital, a él acudíamos todos. O sea, salvo los últimos, los de noviembre y diciembre, que es que había un encierro en cada centro hospitalario, ¿no? Y en muchísimos centros de salud, no en todos, pues tenemos 270 y algunos son de 4 personas, de 6, de 8, ¿no? Pero todos los anteriores, desde la primavera, claro, lo que hacíamos es reforzar ese encierro. El primero que se dio en el Ramón y Cajal, allí fuimos todos en julio, de todos los centros de salud y de los hospitales, claro. Luego en noviembre ha sido tan masivo que cada hospital tenía su encierro. Entonces el camino es ese, ¿no? Empezar a hacer acciones conjuntas masivas para coordinar colectivos. Ahora mismo ya sabes que se está iniciando, hay una propuesta de lo que se llama Marea Ciudadana, que intenta unir colectivos de cada marea para que se vaya gestando eso que salió de forma espontánea en Madrid por la agresión que ha habido tan fuerte, que se vaya gestando pues en los distintos sectores y que haya de alguna manera un apoyo intersectorial. Claro. Y para que haya una coordinación no solamente del sector sanitario, sino que, por ejemplo, si hay una convocatoria para el 16 aquí del sector de la defensa de la vivienda contra los desahucios, pues sería interesante que esa movilización tuviera un contenido también dedicado a la sanidad, para reforzar esa lucha intersectorial. Claro, sí, es que yo pienso que, digamos, de manera ideal, ¿no?,
costará conseguirlo, pero sería que estas luchas, que es simplemente por una vida digna, porque cubran nuestras necesidades, porque la riqueza la hay, lo que pasa es que se emplea en lo que se emplea, nadie está aquí en un país de que no haya ningún tipo de recurso, en fin, que riqueza la hay, de la noche a la mañana no hemos dejado de tener la riqueza que teníamos en el 2006, ¿no? Pues se sientan concernidos, vayan tomando conciencia, y la respuesta que primero es, claro, la más cercana a ti, la que incluso afecta a tu posición material, ¿no? Vaya poco a poco la gente concibiendo que hay que protestar por... O sea, lo de los desahucios es tan básico como el sistema sanitario público. Si es que sin vivienda, ¿qué va a ser de tu salud? Y luego se darán cuenta de la educación, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Si no somos espíritus críticos, que sepamos... Es que la educación se ha hecho... O sea, tiene un deterioro, pues como el de la sanidad. Entonces, desde sectores más pegados a las necesidades, ir confluyendo. Tomas conciencia de lo más inmediato. Pero si esto se va poco a poco unificando, pues tomas conciencia de todo en su conjunto, que yo creo que es la necesidad ahora. Que la gente, digamos, no salte solo y no luche solo específicamente por la sanidad y crea que es una tontería los desahucios que está sufriendo al lado. O que los niños no terminen sin ir al cole porque no... Y ya empieza a haber pues hijos de inmigrantes, hijos de no sé qué, hijos de no sé qué, que no van al cole. Porque eso que decimos que es poquito, no tienen. Y que no comen en el cole y que no comen en su casa. Es la única comida que tiene, que es la del cole. Y si no... O sea, todo esto que parece, hace unos años nos podía parecer absolutamente, pues eso, banal, que no caíamos en la cuenta, pues la situación es muy dura, porque es... Lo último ha sido los recortes en las prestaciones de la dependencia. Bueno, eso, exacto. De un 60%. No, es que eso lo van a hacer desaparecer igual. 400 euros a cobrar 37, o sea, claro. Es de vergüenza. Y además sin avisarte previamente, claro. Sin explicarte por qué, sin darte una opción para que tú reclames, o sea... Eso es el problema de crear una ley como se creó. Bueno, se publicó hace poco en un periódico fue un hospital de Valencia, de que estaban denunciando los de urgencias muchísimos casos de ulceraciones de pacientes dependientes que al no recibir ya ayuda, los hijos pues tienen que trabajar y se van, lo dejan mucho tiempo sin movilizar, y eran en úlceras pero tremendas, ya incluso con gusanos. Y esto no sé dónde va a parar. La gente poco a poco irá abriendo los ojos, y lo que dices tú, que primero le afectará a su sector, se empezará a mover por su sector, pero el camino final es unir sectores y unir luchas. Claro. Es difícil. Yo hace poco estuve en una charla parecida a esta, dedicada a la educación, y el tema era sobre la repercusión que puede tener la educación, la ley Wert. Después de todas las cosas, claro, se van a crear que los directores de los colegios van a estar más o menos privatizados, van a estar dirigidos de la consellería, que van a poder elegir a los profesores, que van a poder calificar con muchos exámenes parciales para calificar a los niños sus idiomas globales, con lo cual los que mejores notas saquen irán a unos centros, la separación de niños con niñas, a los centros que menos peor estén dotados de profesores, de interinos o nuevos, y le darán los alumnos que más necesitan de profesorado especializado, se lo darán a estos, entonces con lo cual nunca avanzarán y se estará creando una mano de obra esclava. ¿Qué quiere decirse? Que si hace 30 o 35 años hubiera estado en España la ley Wert, muchas de las personas que actualmente sois profesionales, de lo mismo la educación que de cualquier otro sector, no estarían, no serían profesionales, es imposible. O sea que dentro de 30 años esto es un desastre. Porque la educación no se van a poder formar a las personas, no solamente tienen derecho a formarse los que tengan dinero. Y eso no garantiza que el que tenga dinero esté preparado intelectualmente para formarse. Y eso es que la crisis del sistema, y no podemos separar un sector del otro.
Esto es un mensaje que tenemos que dar a todos, que es importantísimo. No dar un paso atrás. Efectivamente. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, ¿vale? Y fiesta propera. Muy bien. Muchas gracias.